Hoy en día barcos gigantescos surcan los mares con casi el 90% de las mercancías mundiales. Su capacidad para transportar cargamentos enormes rápidamente se debe en gran medida al innovador trabajo de un inventor del siglo XIX. Esta es la historia de Joseph Ressel, cuya visión llevó al desarrollo de la hélice moderna, revolucionando la navegación para siempre. Fue un infatigable guardabosques austríaco que encontró el modo de mejorar los vapores de ruedas de su época, equipando los barcos con un dispositivo de propulsión absolutamente nuevo. Su deseo de superar los límites de la tecnología era inmenso. Ressel era demasiado bueno. Quería que todo el mundo se beneficiara de los frutos de su invento. Pero no era un hombre de negocios y poderosos rivales lo traicionarían. Cuando se examina una serie de inventos como este, se ve que los que están al principio no eran tan hábiles comerciantes como los que están al final, que eran buenos hombres de negocios. Pese a los constantes reveses, nunca dejó de creer que su idea podía cambiar la navegación. La influencia del guardabosques se dejaría sentir en el futuro, creando la base de la propulsión naval actual. Este es Joseph Ressel y la invención de la hélice. Misión X, el poder de las hélices. De Asia a Europa, de África a Sudamérica, las líneas marítimas se abren paso a través de los océanos del planeta. Cada año crece el volumen comercial y con él el tamaño de los buques. Los más modernos pueden transportar hasta 11.000 contenedores, impulsados por más de 100.000 caballos de vapor, utilizando una sola hélice gigantesca. Esto no sería posible si no hubiera sido por el desarrollo de la hélice hace más de 150 años. Octubre de 1829. Por fin la genial visión de Joseph Ressel está a punto de hacerse realidad. El Civetta zarpará mañana ante los ojos del curioso público de Trieste, impulsado por una nueva especie de espiral que él ha creado. Ha recorrido un largo y arduo camino para llegar a este hito. Su búsqueda empezó con su traslado a la ciudad portuaria de Trieste 8 años antes. Por entonces los bosques costeros de Istria pertenecían al Imperio Austriaco. El joven Joseph Ressel es responsable de extensas zonas boscosas, una rica fuente de madera para los astilleros austríacos. Estos bosques se conservaban para aportar los cortes de madera especializados necesarios para construir los grandes barcos de la época. Había gran demanda de piezas curvas de roble para fabricar quillas, cuadernas y otros elementos. Estas formas presentes en la naturaleza se buscaban y seleccionaban para esa finalidad. Las funciones de Ressel incluyen calcular las reservas y seleccionar las maderas necesarias, así como asegurar su puntual entrega en Venecia. Pero su pasión era la tecnología. Siempre sugería mejoras, como métodos mejores de cálculo y nuevos instrumentos de medida. Pero sus superiores lo ven a menudo como poco más que una molestia. Era una fucina continua di idee, aveva il cervello. Era un hombre que ideaba constantemente nuevos proyectos, que trabajaba en nuevos inventos sin cesar, y en Trieste el mar le metió ideas nuevas en la cabeza. Ressel y su familia llevaban varios años viviendo en el puerto adriático de Trieste. Inspirado por la proximidad del mar, Joseph se ocupaba cada vez más de los problemas relacionados con la navegación y el transporte naval. Ressel conoció a su esposa, Jacobina, en un viaje de negocios a Istria, y se casaron solo unas semanas después.
Pronto nació su primer hijo. En el poco tiempo libre que tenía, Ressel trabajaba en sus inventos. Tenía la patente de un nuevo instrumento de medida con el que no consiguió ningún dinero. Con su salario anual de 800 florines apenas lograba mantener a su familia e intentaba tranquilizar a su esposa, Jacobina, que se preocupaba porque casi no tenían ni para lo más básico. En esa época Trieste estaba unida a Venecia por un vapor de ruedas. Los pasajeros debían soportar un viaje de 19 horas a bordo. El ruido ensordecedor y el humo acre convertían la travesía en un calvario. Un hombre de negocios inglés llamado William Morgan tenía la exclusiva para operar el vapor de ruedas en esta lucrativa ruta. Casi cada día los pasajeros se quejaban e incluso algunos pedían indemnizaciones, pero Morgan les aconsejaba con arrogancia hacer la travesía en un lento barco de vela. Él se convertiría en el peor rival de Ressel. Morgan tenía el monopolio en la línea marítima entre Trieste y Venecia. Estas ciudades eran los puertos más ricos del norte del Adriático. En la época, los barcos de vapor eran muy pequeños y caros. Hacia 1850, solo el correo, las mercancías valiosas y los nobles acaudalados viajaban en barcos de vapor. Por entonces había pocos vapores de ruedas en funcionamiento y al no ser adecuados para alta mar, debían mantenerse cerca de la costa. Durante una tormenta fuerte, la rueda podía salir continuamente del agua y girar en el aire. Pero incluso en las mejores condiciones, la propulsión de los vapores de ruedas era muy poco eficiente. La mitad de la rueda giraba sobre la superficie del agua, y las palas sumergidas tienden a empujar el barco hacia arriba cuando se hunden. Solo un sexto de la rotación de la rueda empuja el agua hacia atrás con eficacia, produciendo un impulso hacia adelante. Una noche de 1825, Ressel invitó a su casa a un par de amigos. Joseph acababa de volver de un viaje de negocios a Venecia en el vapor de ruedas. Estaba horrorizado por lo inadecuado que era este método de propulsión para los viajes por mar. Se había fijado en que el enorme armazón de la rueda de palas estaba muy expuesto a los daños durante las maniobras de atraque y también eran un blanco fácil para los cañones en la guerra. Creía que era el momento adecuado para conseguir un método de propulsión perfeccionado para los barcos. Inesperadamente, el sacacorchos hizo saltar la chispa de la inspiración. Igual que tiraba del corcho, ¿no podría también un tornillo tirar en el agua? Si se colocaba en la proa del barco, el tornillo podría tirar de él. Una idea radical tomó forma en la mente de Joseph Ressel, una idea que no lo abandonaría el resto de su vida. En un astillero europeo se está construyendo un portacontenedores de un tamaño sin igual. Calcular las dimensiones de la hélice que necesita plantea muchos problemas. El diseño de una hélice puede compararse al trabajo de un diseñador de moda. La hélice tiene que adaptarse para que funcione según los requisitos del motor, pero además debe aportar al barco lo que éste exige de ella. Adaptarla a los dos requisitos es un trabajo de precisión muy delicado. La hélice tendrá un diámetro de más de 9 metros, casi 4 pisos de altura. Muchos expertos dudan de que los 100.000 caballos que se necesitan puedan conseguirse con una sola hélice. Pero los armadores han pedido solo una porque es más sencillo, más eficaz y necesita menos mantenimiento. Incluso el más experimentado de los diseñadores entra en territorio desconocido.
Joseph Ressel había estudiado historia natural, química, mecánica e hidráulica en la Universidad Técnica de Viena. Cuando su padre se quedó sin empleo, la familia empobreció y Ressel tuvo que marcharse y hacerse guardabosques. Pero conservó su fascinación por la tecnología. Es probable que entonces ya supiera que se puede desplazar agua con un tornillo. Más de 2000 años antes, Arquímedes había ideado lo que se conoce como tornillo de Arquímedes, que se usaba para regar campos de cultivo. Ressel debía conocer que el principio se había redescubierto unas décadas antes y se había utilizado en Holanda para desecar grandes extensiones de tierra. Si se fijaba a un barco, un pequeño tornillo de Arquímedes debería poder impulsar el agua y tirar de la nave hacia adelante. Teniendo esta solución, Ressel se planteó patentar su invento. Pero no podía hacerlo sin financiación y necesitaba desesperadamente un crédito bancario. Intentó despertar el interés de los influyentes hombres de negocios de Trieste. Necesitaba el dinero para fabricar un prototipo en metal de su tornillo. Su primera reunión fue con el conocido armador Morgan. Este estudió con atención los planos, pero hubiera sido una locura amenazar el éxito de su propio vapor de ruedas al financiar un nuevo mecanismo de propulsión, y lo rechazó. Ressel se quedó atónito. ¿Cómo podía no ver las enormes ventajas de la propulsión a hélice? Morgan no sería el último en decepcionar a Ressel. En todas partes encontró burlas y negativas. Pronto fue el hazmerreír de Trieste. Pero otros en otras partes del mundo estaban trabajando en la misma idea. En el siglo XVIII, Bramah, Littleton y Sorter ya habían hecho experimentos. El más importante fue el de Stevens, que en 1804 consiguió desplazar un barco a una velocidad de 4 nudos con una hélice similar a un molino de viento y un motor de vapor de Watt. Leonardo da Vinci ya había dibujado un sistema de propulsión de hélice. A finales del siglo XVII, el matemático inglés Hooke diseñó una especie de aspas de molino de viento para impulsar un barco. Y en el siglo XVIII, el ingeniero norteamericano Fulton quiso propulsar su submarino Nautilus usando una hélice. Ressel preparó los documentos para su patente. Su esposa, Jacobina, estaba preocupada por estos gastos. Solo el registro costaba 26 florines, casi medio mes de salario. Joseph Ressel había hecho amistad con el constructor de barcos Zanon, que trabajaba en el astillero de Trieste. Zanon intentó que su jefe apoyara a Ressel sin conseguirlo. Un día en la primavera de 1826, dos comerciantes de Trieste aparecieron en el astillero después de enterarse de los planes de Ressel. Ansioso por enseñar su invento a los dos hombres, Ressel les explicó con todo detalle el funcionamiento de su revolucionaria hélice. Impresionados por lo que vieron, los hombres de negocios aportaron 60 florines para financiar el prototipo. También le consiguieron un barco con el que Ressel podría hacer las pruebas. No tenía ni idea del futuro impacto cuando finalmente su proyecto despegó. Para impulsar un portacontenedores a plena carga a más de 50 kilómetros por hora, hace falta una increíble cantidad de potencia. Las enormes palas cortan el agua a 150 kilómetros por hora. Eso crea unos chorros de burbujas, un fenómeno conocido como cavitación. Si estas burbujas implosionan, se libera una cantidad de energía demoledora. La destrucción por cavitación es tan increíblemente grande que se producen profundos surcos y grietas en las palas de la hélice, inutilizándolas totalmente. Controlar la cavitación es uno de los mayores retos del diseñador. Antes de que se fabrique la hélice, se someten a prueba prototipos del barco y de la hélice.
Los ingenieros analizan su comportamiento en el agua, lo que les permitirá saber si el diseñador ha logrado el perfil perfecto. Pero independientemente de lo riguroso que sea el proceso de pruebas, la hélice debe usarse al menos 6 meses antes de estar seguros de que vale para su función. Solo así se demostrará que puede soportar las enormes fuerzas implicadas y que puede controlar la cavitación a cualquier velocidad. Pero en la época de Russell, este fenómeno aún no se había descubierto. En febrero de 1827, el fundidor de Trieste, Franz Hermann, entregó la hélice. Estaba hecha en una aleación de bronce y tenía un diámetro de 45 centímetros. Russell escribió: "El mejor lugar para instalar la rueda es la proa. No es aconsejable colocarla detrás porque la corriente producida por el barco en movimiento podría interferir en su eficacia. En la posición donde el eje penetra en el casco del barco, debe ser cónica para la estanqueidad. Para garantizar la eficacia de la hélice, se sitúa de modo que esté totalmente sumergida. Russell anota: como medida de prevención sería buena idea instalar una jaula de hierro delante, para que incluso con olas grandes, la hélice no sufra un golpe que la estropee. Russell hubiera querido disponer de un motor de vapor para la hélice, pero el prototipo tendría que conformarse con la fuerza del hombre. Actualmente, la industria global del transporte naval ha vivido un auge sin precedentes. A medida que los barcos aumentan de tamaño para satisfacer la siempre creciente demanda, también lo hacen las hélices. 130 toneladas de cobre, níquel y aluminio se funden para forjar la mayor hélice del mundo en Mecklenburger Metallguss, Alemania. La empresa es líder mundial en su campo. Aquí se forjan hélices para gigantescos mercantes, cruceros y buques de guerra. Pero incluso aquí, una hélice de 9 metros de diámetro se sale de lo corriente. Hace falta mucha pericia para garantizar que no se formen burbujas en el metal fundido en esta fase. La operación solo tarda 20 minutos, pero únicamente se sabrá si ha tenido éxito cuando el metal se enfríe, lo que puede llevar toda una semana. Miles de barcos recorren cada día largas distancias impulsados por hélices de distintas dimensiones. Pero hace 150 años, esto era impensable. Joseph Russell ha ansiado la llegada de este día. 2 meses antes había recibido su patente. Ahora hay que ponerla a prueba. Pero nadie está seguro de que funcione. Poco después alguien se quejó a la policía de que el barco hacía un ruido infernal y espantaba a los peces. Pero la hélice de bronce de Russell funciona e impulsa la barca a un ritmo constante. Los paseantes observan cómo la barca se mueve, empujada aparentemente por una fuerza fantasma. Pero no todos se alegran del nuevo invento. Quizá Morgan había subestimado el deseo de triunfar de Russell. Parece que el joven inventor podría convertirse en una seria amenaza para sus negocios. Es todo un avance. Russell se siente en el camino del éxito. Espera que su tornillo de barco le traiga fama, pero también riqueza.
Poco después, otro acaudalado hombre de negocios de Trieste, Ottavio Fontana, le hizo una tentadora oferta. Quería financiar un barco de pasajeros propulsado por un motor de vapor y una hélice. Le propuso una parte de los beneficios si le cedía la patente. Joseph Ressel accedió. Inmediatamente decidieron dar publicidad a su plan de crear un nuevo servicio entre Trieste y Venecia. Inmediatamente, en junio de ese mismo año, Morgan interpone una demanda. No quiere que Ressel empiece a operar un barco de hélice en la ruta Trieste-Venecia bajo ninguna circunstancia. Morgan estaba indignado. Él tenía la exclusiva para explotar esta lucrativa ruta con su vapor de ruedas. Iba a detener a Ressel por cualquier medio. Ressel se encuentra en un viaje de trabajo por Istria. Está supervisando la reparación de las zanjas de drenaje cuando recibe una noticia desoladora. Su esposa está gravemente enferma. Inmediatamente vuelve a casa para estar a su lado. Desgraciadamente, los médicos no pueden hacer nada para salvar a Jacobina. Muere probablemente de tuberculosis. De repente, Ressel tiene que criar a sus 3 hijos él solo. Joseph Ressel estaba pasando una época muy triste. Poco después, su hija pequeña, Paolina, murió también. Se había quedado solo con sus 2 hijos. Debía las facturas del médico, las medicinas y el hospital. Además de todo eso, también tenía problemas con sus superiores. Aún hay más reveses para Ressel. Los planes de su compañía naval le causan problemas con las autoridades. La policía irrumpe en su casa alegando que no está siguiendo los canales adecuados. Al enterarse del escándalo, el jefe de Ressel se indigna y le ordena dejar de desprestigiar a su departamento. Poco después, la Corte Real promulga un decreto que prohíbe a Ressel poner en marcha su línea marítima, invocando los derechos exclusivos de Morgan. Ressel debe echarse atrás o Fontana le retirará su apoyo económico. Parte para Viena. Su intención es convencer al jefe de la Cancillería Real, el conde Surau, de que los derechos de Morgan solo son aplicables al vapor de ruedas y no al de hélice. Finalmente, el conde Surau accede y le permite continuar, pero con una condición. El motor de vapor debe ser fabricado en Austria por la empresa del barón Baldacci. Ressel hubiera preferido uno de los nuevos motores de vapor ingleses por su reputación de fiabilidad, pero accede al no ver otra opción. Más tarde lo lamentaría. Más de 150 años después, los ingenieros han alcanzado nuevos límites. La hélice se extrae del molde. Con un diámetro récord de más de 9,6 metros, propulsará uno de los portacontenedores más potentes del mundo. Solo podemos avanzar sobre lo que se ha hecho con anterioridad. Así, la propulsión con una hélice ha evolucionado paso a paso hasta las dimensiones con las que trabajamos hoy. Más de 100.000 caballos de vapor en una sola hélice es una cantidad increíble. La fundición de la enorme hélice ha sido un éxito. Ahora se cotejarán todos los detalles con las especificaciones del diseñador. La hélice se mide al milímetro y se afina mediante una enorme fresadora controlada por ordenador. Los robots tardan varios días en dar forma al perfil perfecto. El bronce resiste el agua de mar. Su maleabilidad facilita el trabajo y en caso de emergencia es mucho más fácil de reparar que una hélice de hierro o acero.
El acabado no puede hacerlo un robot. Tiene que hacerse a mano. Todo depende de la precisión del perfil de la pala. Cualquier defecto podría provocar vibraciones en la hélice al rotar. Solo con ese alto grado de precisión se puede garantizar la duración del mecanismo. Este talento técnico supera con mucho lo que cualquiera pudiera imaginar en la época de Joseph Ressel. En el otoño de 1828, un hombre llamado Louis Bauer llega a Trieste buscando a Ressel. Bauer se presenta como un agente enviado por ciertos hombres de negocios parisinos que afirman tener mucho interés en su invento. Ressel era troppo buono. Ressel era demasiado bueno. Quería que todo el mundo se beneficiara de los frutos de su invento. Pero era un desastre con los negocios. Desveló todos sus planes a este hombre, Louis Bauer, sin conocerlo, sin un contrato y sin ninguna garantía. Le dio todo lo que tenía. Senza avere nessuna sicurezza di questa persona, gli mise in mano tutto quello che aveva. Sin hacer preguntas, Ressel reúne inmediatamente todos sus planos y le da instrucciones detalladas de cómo construir la hélice. Ressel está entusiasmado por mostrarle su trabajo e ingenuamente confía al extraño sus planos para que los examine a placer. También se ofrece a viajar a París si surge algún problema. En el invierno de 1828 comienza la construcción de un prototipo de 20 metros de eslora. El barco, que cuesta unos 30.000 florines, se llamará Civetta. Estará propulsado por un motor de vapor de 6 caballos que, en opinión de Ressel, es demasiado pequeño para un barco de ese tamaño. Para tranquilizar a su financiador, Fontana, el Civetta también tendrá mástiles. Así, si falla la propulsión a hélice, podrá usarse como velero de cabotaje. En marzo del año siguiente, la hélice del Civetta está lista. Mide 1,5 metros de diámetro y se ha fundido en una aleación de cobre. Ressel está encantado con los resultados. Se siente más cerca que nunca de su objetivo, pero desgraciadamente el motor no está listo todavía. Esta vez, la hélice no se montará en la proa, sino en la popa, entre el casco y el timón. Al principio, Ressel colocó la hélice a proa, pero abandonó esta disposición cuando comprendió que la hélice aumentaba la resistencia hidrodinámica en el casco. Una hélice instalada en la proa de un barco succiona el agua y la desplaza hacia atrás, aumentando la contracorriente en el casco. Pero si se coloca a popa, la mayor corriente incrementa la efectividad del timón. A día de hoy sigue siendo la posición ideal. En abril de 1829, Ressel viaja a París. El agente Louis Bauer lo está presionando para que presente su invento a los inversores franceses. Fontana apoya a la empresa viendo una oportunidad de ganar dinero con la patente, mientras espera la llegada del motor de vapor a Trieste. Aunque Ressel detesta las incomodidades del viaje de varios días, parte lleno de esperanzas. Ressel hace una demostración de su propulsión a hélice en el río Sena. La prensa escribe con entusiasmo sobre ello, pero sin mencionar el nombre de Ressel. El consorcio francés se lleva todo el mérito. Unos meses antes han patentado sus diseños en Francia a escondidas. Y por si fuera poco, se niegan en redondo a compensar económicamente a Ressel. Parigi è stato un disastro. Rimasto senza un soldo, lo de París fue un desastre. Joseph se quedó sin un céntimo y Fontana se negó a mandarle dinero.
Joseph tuvo que vivir al día. No podía pagar el hotel ni tenía para sus gastos diarios. Né per pagare l'albergo né per il vitto quotidiano. Sin dinero, Ressel no tiene modo de volver a Trieste. Desesperado va a la Bolsa de París, donde en un lugar concreto se reúnen los hombres de negocios de Trieste. Espera hallar la manera de regresar a casa. Después, Louis Bauer informará a Ressel de que sus socios están comercializando su idea como invento propio en Francia e Inglaterra. En Londres se anuncia la solicitud de la patente para una hélice náutica. El diseño es casi idéntico al original de Ressel. El texto recoge que la idea ha sido concebida por un extranjero, pero no menciona a Ressel. 2 meses después, Joseph Ressel llega a Trieste para enterarse de que Fontana está pensando retirarse del proyecto. En el astillero han esperado durante meses la entrega del motor de vapor desde Estiria. Por fin llega a principios del verano y los mecánicos tardan otros 3 meses en ensamblarlo. Pero las primeras pruebas demuestran que no es fiable. Para empeorar las cosas, el rival de Ressel, Morgan, está ampliando su negocio. En ese momento, no quedaba ni un hombre de negocios en Trieste que aún creyera en la hélice náutica. La única manera de ganar dinero era con la ruta Trieste-Venecia, Venecia-Trieste. Pero estaba más controlada por Morgan que nunca. Y este ya había encargado un segundo barco de vapor, mucho más rápido y cómodo, pero también de ruedas. Aunque Ressel y Fontana habían sido la comidilla de la ciudad, los pescadores de Trieste apenas si se enteran de los acontecimientos de octubre de 1829. El esperado viaje de prueba del Civetta es inminente. Franz Hermann, el fundidor de la hélice, revisa personalmente el motor de vapor. Ressel y Fontana sienten alivio cuando el Civetta cobra velocidad lentamente y sale del puerto. De momento, esta mañana todo va según el plan. La hélice funciona. El Civetta sale a mar abierto a una velocidad constante. Ressel está entusiasmado. Aquello puede ser el inicio de una nueva era. Hay algunos invitados a bordo para el acontecimiento, incluidos el capitán del puerto y el jefe de la policía. Los que antes dudaban de Ressel tienen que admitir su error. Hasta Fontana está de un humor excelente, creyendo que al fin su inversión promete. Ressel está explicando cómo funciona su misteriosa hélice de bronce a un profesor de universidad escéptico y su esposa, cuando todo empieza a ir desastrosamente mal. De repente sale humo de la sala de máquinas. Hermann intenta desesperadamente bajar la presión de la caldera. El poco fiable motor de vapor está causando problemas. Antes de ese día ya habían identificado más de 13 defectos y ahora ha estallado una tubería. No podía haber sucedido en un momento más inoportuno. Hermann y Ressel intentan sellar la fuga. Es inútil. Tienen que dejar que el motor se enfríe para poder repararlo. Ressel calcula que la reparación llevará unas 2 horas, pero el jefe de policía impide cualquier nuevo intento. Ressel está indignado. Le ha fallado el motor, no la hélice. Pero sus quejas caen en saco roto. El motor ha funcionado sin fallos solo 10 minutos. Durante ellos, el Civetta ha recorrido media milla náutica impulsado por la hélice. Ahora está a la deriva en la bahía. Morgan lo recibió como una buena noticia porque su negocio no se vería afectado. Y Fontana utilizaría la desastrosa prueba como excusa para apartarse definitivamente del proyecto.
Científicos del Instituto de Investigaciones Marinas de la Universidad de Trieste han construido una réplica de la hélice del Civetta. En el túnel de cavitación quieren averiguar cómo habría funcionado la hélice de Ressel y simulan la velocidad de rotación del motor de 6 caballos. ¿Cuál era exactamente la eficacia de la hélice? Este modelo a escala del Civetta está basado en las mismas medidas, peso y desplazamiento que el original de Ressel. El Civetta en miniatura es sometido a prueba. ¿Cómo será de rápido el barco? Los testigos del fatídico viaje dijeron que el Civetta navegó una distancia de unos 800 metros a 4 o 5 nudos. El experimento demuestra, más allá de toda duda, que el Civetta pudo navegar sin dificultades al doble de velocidad. Lo que lo impidió fue el deficiente motor de vapor, no la hélice. Ya está lista la hélice de uno de los mayores cargueros de la Tierra. Es la primera de 6 encargadas por un astillero danés. Antes de la entrega, el cliente la medirá y comprobará la densidad de los materiales. Y además querrá instalarla y someterla a prueba. Para ello, se ha llevado hasta Mecklenburg el eje en el que se colocará. Con un sistema hidráulico se expande el orificio central varios milímetros y se monta en el eje cónico. Pero solo pueden tener la seguridad de que funcionará correctamente después de su primer viaje. No importa a cuántas simulaciones se someta, solo las pruebas en mar abierto garantizarán que la hélice se ha diseñado para los requisitos exactos del casco del barco y se podrá saber si pueden controlarse la cavitación y la vibración a cualquier velocidad. El verdadero campo de pruebas de un barco siempre ha sido el mar. Después de la desastrosa excursión del Civetta a la vista de todo Trieste, Ressel esperaba disponer de otro intento. Fontana había perdido todo interés en el proyecto, pero aún conservaba la patente. Ressel le exigió que cumpliera con su parte del contrato. «Tú te puedes quedar con el contrato y yo con mi dinero», respondió Fontana, y le dio con la puerta en las narices. Ressel estaba furioso. No iba a permitir que se saliera con la suya sin pelear. Pese a que Fontana era un poderoso hombre de negocios, Joseph Ressel decidió llevarlo a juicio. En el archivo estatal de Trieste todavía se conservan los documentos. El caso se prolongó durante años, pasando por 3 instancias judiciales. Pero Fontana murió antes de que se dictara sentencia. Sus hijos le ofrecieron un acuerdo que Ressel aceptó a regañadientes. Le dieron 3.500 florines como compensación, lo que apenas bastaba para cubrir los gastos. Con 43 años, Ressel había sido ascendido a jefe provisional de guardabosques y destinado con su familia a Montona, un pequeño pueblo en el centro de Istria. Por entonces, Joseph se había casado con la niñera de sus hijos, Teresa Castellets, con quien tendría otros 7 vástagos. Pero por desgracia, su salario se redujo de 800 a 600 florines. Los venecianos fueron los primeros en poner en marcha un programa forestal metódico y se estableció aquí, en Montona. Cuando Ressel se hizo cargo de los bosques costeros, estos valles se encontraban en un estado lamentable. El río Quieto se desbordaba con regularidad y el barro que dejaba acababa con numerosos robles y olmos. Los trabajadores vivían en terribles condiciones en una zona infestada de malaria. Ressel llevó a cabo la reparación de las zanjas e infraestructuras de drenaje. Dio a sus compañeros de trabajo alojamientos dignos en terrenos más elevados, alejados de los pantanos. Ressel fue muy receptivo ante la situación de la población local. Las infracciones de las leyes forestales, como el robo de madera, estaban muy extendidas entre los pobres, lo que les hacía sufrir severos castigos. Pero Ressel les permitió continuar. Explicó a sus compañeros y superiores que prefería que se llevaran las pequeñas ramas de desecho en lugar de los valiosos troncos.
Sin desfallecer, intentó convencer a sus superiores de que la reforestación de la zona de Karst era el proyecto más apremiante. Pero durante años sus peticiones cayeron en saco roto. Mucho tiempo después su insistencia dio resultado. Joseph Ressel comenzó la reforestación de grandes áreas de tierra por toda Istria, junto a la costa de Dalmacia. Incluso hizo ensayos en la isla de Krak. Durante todo este tiempo, Ressel siguió inventando con una prolífica producción de ideas nuevas. Perfeccionó el arado que utilizaba la población rural, facilitando su manejo. Creó una vagoneta de vapor diseñada para desplazarse por carretera. E inventó un tren de laminación con cadenas cilíndricas y un eje sin fricción. El cojinete. En 1843, Ressel, que por entonces había entrado en la marina, fue trasladado a Venecia, donde se construían los buques de la Armada Austriaca. Durante 2 años aprendió todos los detalles de la construcción naval para optimizar el suministro de talas especializadas desde sus bosques. El inventor que había en Ressel volvía a sentirse inspirado por su nueva etapa. Desarrolló una técnica para doblar la madera con vapor y sugirió el uso del hierro para las quillas y las cuadernas de los barcos. Pero los constructores navales del Arsenal de Venecia rechazaron sus radicales sugerencias. Preferían seguir con sus métodos tradicionales. De nuevo, Ressel se adelantaba a su tiempo. Pero en el extranjero soplaban aires de cambio y las cosas se movían mucho más rápido. Gracias a su adelanto tecnológico, Inglaterra superaba a las jóvenes industrias del continente. Los ingleses no solo fabricaban motores de vapor más eficaces, además el almirantazgo animaba activamente las innovaciones en la construcción naval. En el astillero de Bristol se estaba construyendo el primer buque íntegramente de hierro. Se llamaba SS Great Britain. Su creador era el legendario ingeniero Isambard Kingdom Brunel, el pionero de los avances de la hélice náutica. Mientras tanto, un granjero inglés llevaba años experimentando con un tornillo de Arquímedes. Se llamaba Francis Pettit Smith. Cuando el tornillo se rompió accidentalmente durante una prueba, descubrió que el barco navegaba aún más rápido con lo que quedaba. Esto dio alas a su imaginación. El SS Great Britain, un lujoso barco de pasajeros, estaba diseñado para cruzar el Atlántico en un tiempo récord. El plan inicial era montarle una rueda de palas, pero durante su construcción, Brunel se decidió por una solución distinta. Se le pidió a Smith que instalara una hélice en el astillero de Bristol. El tornillo de Arquímedes había quedado reducido a palas separadas. Charles Kummerow ideó un dispositivo muy parecido 2 años después. Desconozco su formación o si copió el de Ressel. Eso es irrelevante. Pero 8 años después, Francis Pettit Smith propuso de nuevo un diseño muy similar. ¿Quién sabe? Cuando se examina una serie de inventos como ese, se ve que los que están al principio no eran tan hábiles comerciantes como los que están al final, que eran buenos hombres de negocios. Pese a las muchas contrariedades, Joseph Ressel nunca renunció a su idea inacabada. Los años siguientes continuó perfeccionando su hélice, trabajando con múltiples variaciones. Hasta que se le ocurrió una idea brillante. Podría hacer que la hélice y la propulsión fueran orientables. Un barco así sería más maniobrable y no necesitaría un timón aparte. Pero esta innovación no se desarrollaría adecuadamente hasta muchos años después dentro del llamado sistema de propulsión de giro horizontal, en el que la hélice está suspendida en una carcasa giratoria. El principio de la propulsión de giro horizontal fue inventado por 2 ingenieros alemanes en 1955.
El mecanismo de propulsión está recubierto por una carcasa aerodinámica que puede hacer un giro completo de 360 grados. Unos grandes generadores a bordo del buque suministran energía eléctrica a la hélice que se monta en la parte delantera de la carcasa. Como el mecanismo de propulsión no depende de la colocación de la fuente de energía, las hélices pueden montarse en su posición óptima. Estas carcasas giratorias hacen que el barco sea extremadamente maniobrable y que pueda prescindirse del dispositivo del timón. La propulsión de giro horizontal tiene muchas ventajas sobre los sistemas tradicionales. Permite que el agua llegue fácilmente a las hélices, lo que supone mayor eficacia y consume menos combustible. Los cruceros en concreto usan este método de propulsión, incluido el Freedom of the Seas, el mayor barco de pasajeros del mundo. Estas inmensas ventajas se ponen de manifiesto en la maniobra de atraque. Entonces, las carcasas se ponen de lado, empujando suavemente al barco hasta el muelle, de manera que no es necesario que sea remolcado hasta puerto. Al sacar el Freedom of the Seas, pude colocar la hélice a 8 grados, atravesando el agua sin desviarnos al sur en absoluto. Cuando finalizamos la maniobra, había un capitán en un remolcador junto a otro crucero que habló por radio con nuestro piloto y le dijo que ya lo había visto todo. Había visto el barco más grande del mundo saliendo de una fuerte corriente en el Hudson a 3,5 nudos sin necesidad de remolcador. Quedó sorprendido y creo que se puede decir que bastante decepcionado también. Otro nuevo mecanismo de propulsión fue patentado en 1927 por un joven inventor austríaco llamado Ernst Schneider. Hoy el propulsor Voith Schneider se usa sobre todo en barcos de auxilio, remolcadores y buques que tienen que maniobrar en espacios muy reducidos. Unas palas verticales fijadas a una placa giratoria impulsan el barco, modificando una a una su ángulo de ataque. El barco puede virar rápidamente y con precisión, variando la dirección de la propulsión. Las ideas de Ressel, sin duda, se adelantaron a su tiempo. En septiembre de 1852, Ressel leyó algo interesante en un periódico. El almirantazgo inglés había anunciado que quien pudiera demostrar que había sido el primero en propulsar con éxito un barco de vapor con un tornillo de Arquímedes recibiría 20.000 libras. Ressel se armó de esperanzas y envió los documentos de su patente original. Esperó en vano la respuesta. Pasaron 5 años. Una vez tras otra, los diplomáticos austríacos presionaron al almirantazgo inglés para conseguir información. Finalmente, llegó una escueta respuesta diciendo que los documentos debían haberse perdido. En realidad, se había llegado al acuerdo de dividir el premio entre 5 ingleses. Una vez más, Ressel se quedó con las manos vacías. A sus 59 años, Joseph no se sentía viejo en absoluto. Tenía buena salud, pero su espíritu se había quebrado. Había sufrido injusticias, decepción, incomprensión, problemas económicos. Tenía el ánimo por los suelos. Desesperanzado, Ressel contactó con el archiduque Maximiliano, que acababa de establecer su residencia en Trieste, donde estaba construyéndose el castillo de Miramar. Ressel estaba diseñando el parque y el bosque que había tras el castillo e imploró al archiduque que hiciera lo que estuviera en su mano para conseguir que se hiciera justicia con él. Pero el archiduque no podía ayudarle. En el otoño de 1857, Ressel emprendió un viaje de negocios del que no regresaría. La noche del 3 de octubre se alojaba en una pensión cerca de Laibach, en la actual Eslovenia. Sufría de ataques convulsivos. Unos días después,
Joseph Ressel murió probablemente por malaria o fiebre tifoidea. A unos centenares de metros del lugar donde murió, en el cementerio de Ljubljana, se encuentra la lápida de Joseph Ressel. Una de sus últimas cartas iba dirigida al archiduque Maximiliano. La hélice es austriaca, escribió, y como tal, debe entrar en la historia.